Hola, queridos amigos del que le cae el guante que se lo chante. Eduardo Esteban Celi Velarde los vuelve a saludar como cada semana. Pues tenía que haber hecho este video el viernes, pero por circunstancias del trabajo, que hay que trabajar para ganarse la vida, no se pudo hacer. Pero el día sábado tuvimos una reunión de confraternidad con mis promociones, Los Herederos de Gloria, promoción 1989. La última promoción de oficiales de la Guardia Republicana del Perú. Y fue muy bonito, estuvimos ahí, bueno, bastantes de la promoción, lógicamente que los que están en provincia no pudieron acompañarnos, pero fue una reunión muy bonita. Elegimos a nuestra junta directiva, que era necesario tenerla, renovarla, y compartimos una tarde muy bonita con un fulbito y después estuvimos reunidos todos los de la promoción, la mayoría estuvimos ahí y fue muy agradable encontrarnos con todos ellos de nuevo. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y justamente, el sábado 6 de abril, es un día histórico para los oficiales de la Guardia Republicana del Perú. ¿Y por qué es un día histórico? Porque un 6 de abril de 1964 se creó el Centro de Instrucción de la Guardia Republicana y también la Escuela de Oficiales. Son 60 años de historia que forman parte de nuestra vida, de todos los oficiales de la Guardia Republicana del Perú. 6 de abril de 1964. Yo quiero agradecer esta reseña corta que les voy a hacer, porque he hecho un video con fotografías un poco largo. Te voy a tratar de que esta pequeña reseña sea lo más sucinta posible para todos, para poder recordar, porque tengo que darles un anuncio al final de este video. Y como les digo siempre, denle like, eso me alienta para seguir avanzando, a pesar de las críticas y a pesar de los detractores, que nunca faltan. Pero bueno, ese es el problema de cada uno. Quiero agradecer profundamente a mi coronel Roberto Hernán García Ríos, porque él es un maestro para mí y él me enseña mucho, me ilustra mucho sobre la historia rica que tiene la Guardia Republicana del Perú, así que como mi mayor Marco Frei Celino Salvador, que también él está constantemente ilustrándome sobre pasajes históricos de nuestra gloriosa institución. Y precisamente, pues hablando sobre esos temas, ¿qué cosa pasaba? La Guardia Republicana, ¿por qué no avanzaba? ¿Por qué seguía igual por muchos años? Desde su creación, desde la Gendarmería, Augusto B. Leguía crea el 7 de agosto del año 19, crea la Guardia Republicana, pero seguíamos estancados, seguíamos igual. La Guardia Civil, desde 1922, tiene su escuela de oficiales, ellos avanzaban y la Republicana se quedaba. ¿Por qué creen? Porque no teníamos un centro de instrucción, no lo teníamos. Y como la mayoría de oficiales y personal subalterno de la Guardia Republicana venía de las Fuerzas Armadas, ya se suponía que ya venían con una instrucción. Entonces no se avanzaba con eso. Hasta que el año 1945, fíjense ustedes, en 1945, siendo coronel Arturo Gavilano del Valle, que es un héroe de la campaña del 41, y que después de esto pasó a comandar a la Guardia Republicana del Perú. En 1945 crea el primer ciclo de instrucción para capitanes y tenientes. En 1945. ¿Ya? Que estos connotados oficiales, bueno, eran de la Guardia Republicana y del Ejército, que fueron también los instructores. El 20 de septiembre de 1954 se pide el Decreto Supremo 1980, Decreto Supremo, donde se formaliza la creación de capacitación de subtenientes, además de 2 ciclos obligatorios de perfeccionamiento, uno para jefes y otro para oficiales subalternos. Ya comienza a reestructurarse la parte de educación de la Guardia Republicana del Perú. Los primeros cadetes republicanos. En 1959 llega al comando de la Guardia Republicana el coronel del Ejército peruano Rigoberto Serván Castañeda, quien cambia su despacho
Mire, ¿para qué? ¿Cómo se identificaban estos oficiales con la Guardia Republicana? Él cambia su despacho de coronel Ejército Peruano por el de coronel Guardia Republicana del Perú. Y él ascendió a general, convirtiéndose en el segundo general de la Guardia Republicana. En 1961 se produce un gran cambio en la Guardia Republicana, cuando 10 jóvenes cadetes de procedencia civil ingresan a la Guardia Republicana, lo cual se materializó con la emisión de la resolución ministerial 3615 del 28 de marzo del 61, en la cual se aprueba el cuadro de méritos para su ingreso. Como la institución no tenía una escuela de oficiales, mira, esto es lo que dice la historia escrita, pero hay una historia real. Como la Guardia Republicana no tenía una escuela de oficiales donde poner a sus nuevos cadetes, coordinaron con el Ejército Peruano para que estos cadetes, estos primeros 10 cadetes, fueran a la Escuela Militar de Chorrillos. Un día antes de que sucediera esto, el Ejército dijo: o sea que no puedo recibir a los cadetes de la Republicana. No quiero. Entonces, no fue porque no podían ni porque habían instalaciones suficientes. La verdad, que no está en la historia, no está en el papel, es que la Escuela Militar de Chorrillos no veía a los cadetes de la Guardia Republicana en un nivel como el de ellos. ¿Entiendes? En un nivel como el de ellos. Entonces dijeron: no, vamos a recibir a los repuchos acá. No queremos. Y no recibieron a los cadetes. Lógicamente que para mí, personalmente, nos vengamos el 5 de febrero del año 75, cuando los tanques del ejército llegaron a nuestro cuartel en el RIMAC y nuestro teniente Jorge Villacorta Villacrés impidió el ingreso de esos tanques, donde gente heroica de la Guardia Republicana como mi mayor Marco Freddy Serino Salvador estuvieron presentes, impidieron eso. Para mí, eso fue una venganza chévere. No lo dejamos entrar. Veían a los guardias republicanos como menos que ellos y ese día no lo dejamos entrar. A pesar de que el director superior de la Guardia Republicana era un general del ejército, el general Arias Fiscalín, Orlando Arias Fiscalín. Así pasó. Bueno, entonces como el ejército ya no quiso, entonces coordinan con el coronel Julio Samaniego Hilares, que era director de los centros de instrucción de la Guardia Civil, para que los cadetes pasaran a su escuela en Barrios Altos. Todo el mundo conoce la escuela de Guardia Civil y Policía, para que pasaran ahí. Así fue, pues todos estos cadetes eran pagados por la Guardia Republicana. O sea, su estadía ahí no era gratis. Estos 10 cadetes de la Guardia Republicana se les permitía siempre ir los 7 de agosto a nuestro cuartel en el RIMAC a celebrar el Día de la Guardia Republicana. Y también iba la comisión de cadetes de la Guardia Civil y también iba oficiales de la Escuela de Guardia Civil y Policía. Y el año 62 ingresan 2 cadetes, solamente ingresan 2 cadetes. Entonces ellos son incorporados como cadetes de segundo año a la Escuela de Oficiales de la Guardia Republicana, pero en Barrios Altos, en la Escuela de la Guardia Civil. En la convocatoria del año 63, que la hace la Guardia Civil, ingresan más cadetes a la Guardia Republicana, pero todos eran personal subalterno de la Guardia Civil. Todos eran cadetes de la Guardia Civil. Así llega el año 64, cuando se produce otro gran cambio en la Guardia Republicana. El mes de febrero la institución decide retirar a los cadetes para llevarlos al RIMAC. En ese mes de julio, los cadetes de la Guardia Republicana son llamados por el director de la escuela. Son llamados. Y en el patio de honor los reúnen a los 2 cadetes que habían entrado al último. ¿Se recuerdan que les estoy diciendo que ingresaron 2 cadetes? Solamente 2 cadetes. Después, para incorporarse, pero como ya eran solamente 2, los iban a pasar al año superior. Para que no terminaran pues solamente 2. Entonces, les hacen una propuesta a ellos. Quedarse en la escuela de la Guardia Civil, a estos 2 cadetes. ¿Sabe qué? Quiero que se queden, dije. Quédense acá, cámara tabachera, metiéndole flor.
Y el primero de esos dos cadetes, que todos los guardias republicanos los recordamos, sabemos quiénes son, uno de ellos fue el que tomó la palabra primero, que fue nuestro general Teodulo Grossman Salazar. Y él dice a la letra: yo le agradezco, mi coronel, por su ofrecimiento. En esta escuela he aprendido mucho, hice muchos amigos y estoy muy agradecido, pero tengo una deuda con la Guardia Republicana y me voy al RIMAC, me voy a mi cuartel. Me voy a mi cuartel. El otro cadete, ¿quién era? Todos lo recordamos. Edgar Santiago Wittenbury Sables, al cual se le hizo la misma propuesta de quedarse como cadete de la Guardia Civil. Y terminando su elocución, dijo estas palabras, señalando con el dedo al cadete Grossman Salazar. Me voy con él a mi cuartel nomás, dijo. Agradecieron y dijo, me voy con él a mi cuartel. Y ahí fue donde todos los cadetes de la Guardia Republicana se fueron al cuartel. Fueron recibidos al mediodía en el viejo histórico cuartel de la Guardia Republicana junto con el capitán Cornejo Ureta, siendo recibidos por el coronel ejército peruano Gilberto León Molero, a la sazón del director general de la Guardia Republicana, y otro grupo de oficiales. Así recibieron a nuestros cadetes. ¿Pero qué pasaba? Que no había dónde ponerlos. ¿Dónde los ponían a los cadetes? Entonces fue que ellos, en vista de que solamente habían pocos cadetes, era necesario hacer una acelerada. No tenemos profesores para tercer año, tenemos que hacer una acelerada, fue lo que dijo el coronel León Molero. Entonces, después de esto, lo pusieron donde estaba el batallón antisubversivo, lo pusieron en el segundo piso. Pero estaban tratando de hacer, acuérdense que en esa época el ingreso por civiles estaba prohibido, todo el ingreso de la Guardia Republicana era por Quinta Presa, ahí donde estaba el mercado Limoncillo, la calle de Chira, por ahí entraban los cadetes. Todo el mundo entraba, estaba prohibido el ingreso por los civiles. Ya posteriormente, donde era el antiguo director superior de la Guardia Republicana, el patio de honor de nuestro cuartel, esa parte de ahí era la escuela de oficiales, donde se crearon, donde se formaron nuestros grandes oficiales antiguos, recordados siempre por todos nosotros. Posteriormente a eso, ya instalados, ya estando todos ahí, el 7 de agosto de 1972 dijeron adiós RIMAC, como dice mi coronel García Ríos, adiós al RIMAC, bienvenidos a Puente Piedra. Fue como los cadetes del año 72 se fueron a Puente Piedra. Todos conocemos nuestra histórica escuela. Todos conocemos esa escuela que fue construida por los cadetes. Pero hay un dato importante. Un tío de nuestro general Pedro Hoyos Arévalo, que era el dueño de todas las tierras que iban desde la escuela de oficiales hasta la Panamericana, todas esas tierras eran del tío de nuestro general Pedro Hoyos Arévalo. Y en un acto de desprendimiento, el tío de mi general Pedro Hoyos, que fue mi capitán y fue mi teniente en la escuela de oficiales allá en Puente Piedra, al cual yo le tengo un gran afecto, su tío donó esos terrenos a la escuela de oficiales, donde después se formó la escuela de guardias masculina y femenina. Miren qué linda historia. Nuestros cadetes pusieron sus piedritas, nuestros cadetes hicieron sus jardines, nuestros cadetes dormían en los galpones que eran gallineros, que muchos de ellos tenían hasta pulgas en los pies, se metían por sus medias, porque era un gallinero. Y nuestros cadetes así se formaron, así sacaron adelante a su escuela. Y la limpiaban, y la pintaban, y sembraban sus plantitas, y ponían sus piedritas pintadas con carburo. Todos recuerdan nuestra escuela, cómo era. Donde no había agua. Donde la luz era hasta las 10 de la noche porque había un motor. Donde nos hacían hacer planchas en la brea. Nos tiraban a la pista.
Ellos hicieron su cancha de fútbol, su cancha de fulbito, o sea, fue formada por los mismos cadetes de la Guardia Republicana. Hasta mi promoción. Y la promoción de mis cadetes de segundo año, la promoción ejemplo, mártires del deber, y la promoción herederos de gloria 88 y 89 respectivamente. Nosotros tuvimos el honor de tener esa escuela con nosotros. Tuvimos el placer de poder sacarle la vuelta, escondernos, cabrearnos, hacer servicio en los cerros, correr, cross country en pijama en las noches, los plantones con el capitán Pedro Moreno Ruiz Díaz. Nosotros hemos gozado nuestra escuela, la hemos gozado como nadie. Las tradiciones de la escuela de oficiales de la Guardia Republicana no pueden morir nunca, no pueden salir de nuestra mente y de nuestro corazón jamás. Hasta aquel abril de 1987 donde dijimos: adiós Puente Piedra, bienvenido a la campiña. Porque nosotros fuimos trasladados con la unificación policial a la escuela de la Guardia Civil, nuevamente a la campiña. Pero hay un dato que yo les voy a decir, hay un dato inexacto por ahí. Dicen de que los cadetes de la promoción 88 y la promoción 89, la mía, jamás cubrimos puestos de la Guardia Republicana, y eso es inexacto, porque nosotros salimos como alfereces, fuerzas policiales, y al día siguiente estábamos en nuestro cuartel en el RIMAC. Y así como salió un grupo para hacer el curso Yapanati, el resto fuimos distribuidos a todos los puestos de la Guardia Republicana, inclusive las fronteras. Yo tuve el honor de estar en Tumbes en casi todos los puestos de la frontera. Me los conozco todititos: Caucho, Guásimo, El Salto, Papayal, Uñegato, Pocitos, Agua Verde, en el penal de Tumbes cuando estaba en la calle Huáscar. Incluso fíjese, fui el primer oficial de la Guardia Republicana, en reemplazar a un teniente de la Guardia Civil llamado Antar Aguilar Lizarzaburo, que era jefe de línea en Zorritos. Se iba de vacaciones y no había quien manden a Zorritos, y yo viví en Zorritos. Y yo fui enviado ahí, en reemplazo de él. Fue todo un honor reemplazar. El comandante Antar Aguilar Lizarzaburo aún es mi amigo, mi gran amigo. Siempre conversamos, pasamos lindos momentos en Zorritos y en la frontera. Bueno, le digo, la historia de la Guardia Republicana es rica, es sabrosa y es para recordar mucho. Yo la próxima semana, les voy a decir, hoy día es lunes. Hoy día tuve una conversación telefónica con uno de los más grandes héroes vivientes de la Guardia Republicana del Perú. Un héroe que está siendo olvidado. Un héroe que no muchos recuerdan. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hoy día conversé con él. Escuché su historia de viva voz. Y la verdad que me conmovió poder escuchar la voz, porque yo la había visto en fotos. Pero escuchar su voz cómo se quiebra al recordar aquel abril de 1983 en el penal de Tumbes. Les hablo de un oficial, promoción 79, promoción 1979 de la Escuela Oficial de Guardia Republicana del Perú. Y les hablo de mi comandante Guardia Republicana, Pedro José Pisani Urdiales. Escuché su voz, escuché la historia. ¿Y saben qué? Nosotros, los guardias republicanos, no podemos olvidarlo. No lo podemos olvidar. Ni a Pedro José Pisani Urdiales, ni a un valeroso teniente Chirinos García, que murió aquel día en el penal de Tumbes. Es una historia digna de contar. Y es una historia digna de recordar. Lo quiero mucho, padrino. Gracias por la llamada. Voy a contar la historia, porque de usted nadie se va a olvidar.
Nadie se va a olvidar. Por lo que los guardias republicanos, nuestro personal subalterno, que también sufrieron ese día en Tumbes, nosotros los guardias republicanos no podemos olvidarlos. Honor y gloria a nuestros seres vivientes. Honor y gloria a nuestros héroes, que no podemos olvidar. Y comandante Pedro Pisani Urdiales, lo quiero, padrino. Lo abrazo desde aquí. Y esta semana voy a contar esa historia con su permiso, porque no lo podemos olvidar. Gracias, queridos amigos, gracias a todo nuestro personal subalterno, gracias a nuestros oficiales. Y ya viene el aniversario del Círculo de Oficiales, el 17 de abril. Va a ser una ceremonia muy bonita, muy bonita. Ya voy a publicar algunas fotografías del nuevo concesionario también, para que puedan ir al Círculo. Vayan al nuevo Círculo, van a tener una mejor atención, van a pasar un lindo momento en lo que se está haciendo el Círculo. Y con Lurín también, que está avanzando. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto. No se olviden, Eduardo Esteban Celi Velarde, oficial de la Guardia Republicana del Perú, se despide hasta unos días nada más. Porque este viernes sí, quiero que estén atentos, porque este viernes van a conocer la historia real de lo que pasó ese abril de 1983 en el penal de Tumbes. Amén. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Y les voy a dejar un video bien bonito. Es un poco largo, pero mírenlo todo. Para que recuerden su escuela. Para que la recuerden todo. Gracias. Chao.